Yo nunca tuve problemas con el turno nocturno. De hecho, lo pedí. Mi nombre es Iván, tengo 32 años y por 5 años trabajé como analista de datos en una empresa financiera bastante conocida, en una torre corporativa de Paseo de la Reforma. Mi jornada empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. El motivo era simple: concentración. Sin llamadas, sin reuniones, sin gente caminando alrededor. Solo yo, el silencio y los reportes automatizados que debía revisar. La oficina era moderna, con un diseño limpio y divisiones de vidrio esmerilado entre cubículos. Luces frías, alfombra beige y ese zumbido constante del aire acondicionado que, con el tiempo, dejaba de notarse. Yo trabajaba en el cubículo 9, justo frente a la ventana. Me gustaba sentarme ahí por la vista. De noche la ciudad se veía quieta desde el piso 14, como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. Solo quedábamos 2 personas en el edificio a esa hora: yo y el guardia de recepción, un tipo mayor que jamás dejaba el vestíbulo. Ni siquiera subía si se iba la luz. Decía que no valía la pena. Lo primero fue tan leve que no lo tomé en serio. Era una de esas noches tranquilas, eran como las 2:15 y me levanté para ir a la cocina por agua. Mientras cruzaba el pasillo de los cubículos, justo al pasar frente al número 14, escuché mi nombre: Iván. Suave, como una exhalación. Me detuve, pero no miré. Ni siquiera sentí miedo. Solo pensé que era un eco, o tal vez algo de mi cabeza por el cansancio. Seguí caminando. No quise darle importancia, pero la noche siguiente pasó de nuevo. Misma hora, misma voz, misma suavidad. Iván, y entonces me detuve. Esta vez sí miré. El cubículo 14 estaba vacío. Siempre lo estaba. Era uno de los que se desocuparon después del recorte del año pasado. Ni siquiera tenía silla ya. Me asomé. Nada. Saqué el celular y prendí la linterna. Alumbré entre los paneles, el piso, detrás del escritorio. Nada. Volví al mío con esa incomodidad leve que uno siente cuando algo no encaja, pero no hay pruebas. Las noches siguientes fueron más personales. Iván, hoy tampoco vas a dormir. Iván, ¿te dolía el pecho anoche? Iván, ¿te acuerdas de lo que soñaste? Yo no respondía. Solo me congelaba unos segundos, apretaba los dientes y fingía que no escuchaba. Pero cada vez se hacía más difícil ignorarlo. La voz no era masculina ni femenina, no era ronca ni dulce, era adecuada, casi como si mi propia mente hablara, como si repitiera cosas que yo mismo pensaba en silencio. Y lo más absurdo es que no lo sentía como una amenaza. Al contrario, a veces me parecía que me entendía. La noche que más me inquietó fue cuando escuché: ya no confías en nadie, ¿verdad? Y luego: pero yo no me voy. Esa frase se me quedó pegada al cuello, como algo húmedo y frío. Porque era cierta, no confiaba en nadie desde hacía años. No por algo en particular, simplemente aprendí a estar mejor solo, a no contar lo que sentía, a no compartir lo que soñaba. Era más fácil así, más funcional. Pero esa voz no pedía nada. No gritaba, no se reía, no me perseguía, solo hablaba de mí. Intenté racionalizarlo. Fui al área de TI una tarde y les pedí como excusa las grabaciones de los micrófonos del piso 14. Les dije que pensaba que había interferencias. Uno de ellos, Jaime, fue amable. Me entregó los fragmentos. Escuchamos juntos. Solo un leve ruido ambiente, nada más, ninguna voz. Pero yo sabía que estaba ahí. Después de eso, decidí no pasar más por ese pasillo. Empecé a llevar una botella grande de agua a mi escritorio para no ir a la cocina. Evitaba levantarme, evitaba el cubículo 14. Hasta la noche en que falló el sistema interno y tuve que reiniciar un servidor manualmente. El acceso estaba al final del pasillo. Caminé tenso. A cada paso, el silencio parecía más grueso.
Pasé frente al cubículo 12, 13, y entonces, frente al 14, la voz habló otra vez. Ya no te gusta estar solo, ¿verdad? Es peor cuando alguien sabe. Me detuve. No había aire, no había movimiento. Solo esa frase, colgando. No supe por qué lo hice, pero retrocedí un paso y entré. Me senté en el cubículo 14. Ni siquiera tenía silla, pero tomé una del pasillo. Me senté recto, con las manos en los muslos, como si esperara algo, como si aceptara algo. Y fue entonces que la voz no vino de lejos, no vino del pasillo, no vino de un costado. La sentí justo en mi oído, como un aliento. Así es mejor. Yo sabía que ibas a venir. No me pude mover, literalmente. Sentado ahí, en ese cubículo vacío, con la voz tan cerca que parecía pegada a mi oído, el cuerpo simplemente no respondió. No era miedo físico, no era que algo me sujetara. Era otra cosa, una especie de parálisis que no venía de fuera, sino de adentro. Como si algo dentro de mí hubiera decidido que ya no había razón para moverse. Como si estar ahí, en ese lugar, a esa hora, fuera lo correcto, y nada más. La voz no dijo nada más, solo ese susurro. Yo sabía que ibas a venir. Y después, el silencio. No sé cuántos minutos pasaron, pero cuando reaccioné tenía la espalda sudada, las palmas frías y la pantalla del monitor en mi escritorio parpadeando al fondo, como recordándome que el resto del mundo seguía ahí, funcionando. Me levanté con un esfuerzo que no sé explicar. No fue cansancio, fue como salirse de una cama donde uno lleva demasiado tiempo. Cuando caminé de regreso, algo me pareció diferente. Los cubículos a mi alrededor, que siempre tenían ese tono uniforme por la luz blanca, se veían más oscuros, no apagados, no vacíos, oscuros, como si no fueran parte del mismo espacio, como si no pertenecieran. No quise mirar bien, solo volví a mi lugar, recogí mis cosas y bajé por las escaleras. Ni saludé al guardia. Dormí mal esa mañana. Me despertaba cada vez que escuchaba mi nombre en algún rincón del sueño. No en forma de pesadilla, no con gritos, siempre igual. Iván, como un recordatorio, como si me estuvieran esperando otra vez. No volví a trabajar esa noche, ni ninguna otra. Mandé un correo pidiendo la renuncia. No di explicaciones, no porque temiera que no me creyeran, sino porque sentía que si intentaba ponerlo en palabras, iba a volver a escucharlo. Nunca le conté esto a nadie, ni a mi terapeuta, ni a mi madre, ni a mis excompañeros, pero hay algo que todavía me pasa, y por eso decidí contar esto aquí. No importa la hora en que me acueste. A veces, en silencio, justo después de las 12:00 AM, escucho mi nombre, no desde mi cuarto, no desde mi mente, desde algún lugar, y siempre lo dice igual: Iván, esta hora es solo tuya. Si llegaste hasta aquí es porque este relato te atrapó de verdad. Suscríbete al canal Cuentos Sombrios para seguir escuchando historias reales que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y si estás disfrutando estos relatos, déjanos un comentario. Saber que estás ahí nos da fuerzas para seguir contando lo que muchos prefieren callar. Tu apoyo hace que este canal siga creciendo. No me gusta hablar de esto, ni con mi hijo hablé, y eso que él fue quien me consiguió ese trabajo. Solo lo cuento porque, la verdad, desde esa noche no volví a dormir bien. Me cuesta entender lo que pasó. Me cuesta todavía más pensar que nadie lo cree. Pero yo lo viví, y ojalá no lo hubiera hecho. Empecé como vigilante en esa bodega por necesidad. Era un galpón viejo, industrial, de esos que antes usaban para embarques pesados, allá por Xochimilco, en una zona casi vacía. Se notaba que el lugar llevaba años sin funcionar. No había actividad, no había gente, no había nada más que polvo.
paredes rajadas y una puerta oxidada que sonaba con el viento. Mi trabajo era simple: revisar los portones a las 11 y a las 3, dar una vuelta completa por el perímetro y quedarme en la caseta de entrada hasta las 6. Ni más ni menos. La primera semana fue tranquila, fría, pero tranquila. Llevaba mi café en termo, ponía una cobija en la silla de plástico y me quedaba mirando al vacío. De vez en cuando oía ruidos, claro, pero uno se acostumbra a eso. El silencio tiene ecos que inventan cosas. La segunda semana decidí meterme en la oficina de carga para resguardarme un poco. No tenía ventanas, pero al menos no entraba el viento. Había una mesa de metal con una pata coja, una silla pelada y una estantería sin nada más que telarañas. Ese fue el día en que lo vi. Un cuaderno de espiral, viejo, con las esquinas dobladas. Estaba sobre la mesa como si alguien lo hubiera dejado ahí hace poco. Lo raro es que no olía a viejo ni tenía polvo. Se notaba usado. Lo abrí. Las primeras páginas eran de hace años. Registros de entregas, horarios, cosas normales. Pero las últimas 3 hojas me pusieron incómodo. Estaban escritas con fechas recientes, del mismo mes, del mismo año, de esa misma semana. Y no era solo eso. Había frases específicas, como si alguien estuviera anotando lo que yo hacía. Lunes, 23:14. Vigilante revisa portón principal. Martes, 03:05. Enciende linterna y camina hacia la parte trasera. Miércoles, 00:47. Se detiene frente a la oficina de carga y entra. Lo leí varias veces. No entendía. Pensé que alguien se estaba burlando, que tal vez había cámaras, o que el de la empresa de seguridad me estaba probando. Pero no. Nadie más tenía acceso al lugar. Solo yo tenía las llaves. Y el candado siempre estaba como lo dejaba. El jueves hice una prueba. Cambié el recorrido. En vez de revisar el portón primero, fui directo al galpón de atrás. Me tardé más de lo usual. Tomé otra linterna. Incluso me detuve unos minutos para fumar, cosa que casi nunca hacía. A las 3:15 regresé a la oficina y abrí el cuaderno. Una nueva línea ya estaba escrita. 03:14. Detiene paso en zona de carga. Fuma en silencio. Me congelé. No estaba escrita con mi letra. Y no había nadie más ahí. Los días siguientes fueron peores. Cada madrugada algo nuevo aparecía. Siempre exacto, siempre detallado. Y nunca lo vi mientras se escribía. Siempre era después. Un día, casi sin pensarlo, llevé el cuaderno afuera y lo dejé en la caseta con la intención de no tocarlo más. No quería saber. Pero esa misma noche, cuando volví a la oficina a buscar mi termo que había olvidado, el cuaderno ya estaba otra vez en la mesa, abierto, con la luz del generador alumbrándolo justo desde arriba. La página nueva decía 02:56. Entra sin querer, mira el cuaderno, no quiere abrirlo, pero lo hace. Ahí sentí un hueco en el estómago. No era miedo de película, era otra cosa. Como si algo estuviera adentro de mí, siguiéndome el paso antes de que yo lo diera. Como si ese cuaderno pensara antes que yo. Lo cerré con fuerza y me fui directo a la caseta. Pero esa noche no me senté, no pude, me quedé parado. Cada vez que intentaba distraerme, la cabeza me llevaba de regreso a esa frase. No quiere abrirlo, pero lo hace. Eso fue lo que más me asustó, que tuviera razón. Yo no quería, pero igual lo había hecho. Lo peor vino después. Pero eso te lo cuento en la segunda parte. El viernes fue la última noche que trabajé ahí. Llegué con la cabeza hecha un nudo. Había pensado en no volver, pero necesitaba el dinero. Además, me decía a mí mismo que estaba exagerando, que tal vez alguien del turno de día se metía sin avisar, que podía haber una explicación, una lógica. Pero eso era lo que más me dolía, que ya no estaba seguro de nada. Me instalé como siempre, evité la oficina, me quedé en la caseta. No miré el cuaderno, ni lo toqué, pero no dormí.
ni un minuto. A las 3, algo raro pasó. El generador se apagó por un momento. No fue un corte total. Solo bajó la luz, como si la electricidad se cansara. En ese instante, sentí algo. No fue un ruido, ni un golpe, ni un grito. Fue una sensación, como cuando alguien te mira sin que lo veas, como si estuvieran esperando que hagas algo. Y me acordé del cuaderno. Quise ignorarlo. Me forcé a quedarme donde estaba. Me agarré del borde de la silla como si eso fuera a ayudarme, pero no sé cuánto tiempo pasó. En algún momento, cuando me di cuenta, ya estaba otra vez en la oficina de carga. No recordaba haber caminado hasta ahí, pero ahí estaba, de pie, frente a la mesa. El cuaderno estaba abierto, y ya no me importó si era casualidad, si era broma, si estaba loco. Lo abrí. La página nueva estaba escrita con la misma letra fría de siempre. Decía 0327. Se queda frente al espejo sin moverse. Dice que no es él. Me quedé mirando eso por un rato, sin respirar. Había un espejo roto en la esquina de la oficina. Nunca lo había notado. Tenía la mitad de la superficie comida por el óxido y el resto rajado en pedazos. Me di la vuelta muy despacio y lo vi, mi reflejo. Pero había algo que no cuadraba. Era yo, sí, pero había una rigidez, como si el cuerpo fuera mío, pero el gesto no. Como si no estuviera parpadeando, como si hubiera una fuerza empujando desde adentro, queriendo salir por mis ojos. Y entonces, sin pensarlo, dije la frase: no soy yo. Así tal cual. No lo pensé, no lo decidí. Me salió. Como si la voz viniera de un lugar que no me pertenece, y apenas lo dije, sentí que mis piernas temblaban, que algo se quebraba, como si el cuerpo ya no fuera completamente mío. No me acuerdo cómo salí, sé que corrí, sé que dejé todo ahí, termo, mochila, linterna, todo. Al día siguiente mandé un mensaje diciendo que no podía seguir. No di explicaciones, no pedí que me entendieran, solo dije que no volvía y cumplí. Después de eso, he intentado seguir con mi vida, pero hay noches en que me levanto sin saber en qué parte del sueño estaba, o me descubro frente al espejo del baño sin recordar cuándo llegué ahí. A veces siento que lo que dijo ese cuaderno no fue una predicción, fue una instrucción que yo repetí y sigo repitiendo. He pensado en volver, buscar el cuaderno, romperlo, quemarlo, pero hay algo que me dice que eso no serviría, que no está en el papel, está en lo que queda escrito después de que uno lo lee. Y si tú estás escuchando esto, solo te digo una cosa: no entres a un lugar donde ya hay algo anotado sobre ti, porque si alguien ya sabe lo que vas a hacer, tal vez ya empezaste a hacerlo sin saberlo, y tal vez, como yo, cuando te mires en el espejo te escuches decir: no soy yo. Yo no creo en cosas raras, nunca creí. Ni fantasmas, ni maldiciones, ni energías, ni nada de eso. Lo digo de entrada para que se entienda quién está contando esto. Mi nombre es Mauricio, tengo 35 años y durante más de 5 trabajé en el turno nocturno de un call center aquí en Guadalajara, una empresa de atención tercerizada, de esas que manejan desde pedidos hasta soporte técnico. Y sí, era tan aburrido como suena. El turno de madrugada era tranquilo, demasiado. 3 personas por piso, máximo, luz blanca de oficina, el zumbido constante del aire acondicionado y ese olor a carpeta húmeda que no se va nunca. Yo me sentaba siempre en el mismo cubículo, cerca de una de las ventanas que daba al estacionamiento, vacío, por supuesto. Casi nunca había llamadas entre las 3 y las 5. Eso era lo bueno. Podías ponerte audífonos con una oreja, revisar correos, leer cosas. Solo había que estar atento a la pantalla. Cuando entraba una llamada, se activaba una lucecita roja. Todo muy normal. Hasta que una noche pasó algo
diferente. Fue un martes. Me acuerdo porque estaba revisando unas estadísticas y eran exactamente las 4:10. La luz se encendió, una llamada entrante, nada raro, pero el sistema no mostraba número, nada. Solo decía, sin identificador. Eso pasa, a veces. Un bug, una línea mala, una desconexión. Contesté. Atención al cliente, buenas noches. Silencio. Dije otra vez, con más fuerza, silencio. Escuché con atención, intentando captar si había algún sonido ambiente del otro lado. Nada, ni interferencia, era como vacío, pero la llamada seguía activa. Después de unos 20 segundos corté, puse en el sistema como error de línea y seguí con lo mío. No lo pensé mucho, la verdad, pero la noche siguiente pasó lo mismo. Mismo horario, 4:10, misma luz, mismo mensaje en pantalla, sin identificador. Contesté de nuevo, silencio. Pero esta vez esperé más. Miré el contador de tiempo en la pantalla. La llamada duró exactamente 33 segundos antes de cortarse sola. Eso ya me hizo fruncir el ceño. Porque el sistema no corta así, no a los 33 justos. Lo tomé como una coincidencia. La tercera noche ya me dio curiosidad. A las 4:09 miré el reloj, como si ya supiera. Y sí, a las 4:10 la llamada entró, sin identificador. Me reí solo. Contesté otra vez. Silencio, igual. Pero esa vez, juro que escuché una respiración. Leve, muy leve. Como cuando alguien está al teléfono sin hablar, pero demasiado cerca del micrófono. O tal vez era mi imaginación. Eso quise creer. Hablé con Manuel, mi supervisor. Le pregunté si quedaban registros de llamadas externas sin número. Él buscó en el historial del sistema, me compartió la pantalla para que viera con mis propios ojos. No había nada. Las únicas llamadas registradas en ese horario eran mías, salientes, pero ninguna entrante. Y sin embargo, ahí estaba. Cada madrugada en punto, mi línea. Nadie más. Siempre la mía. Intenté hacer pruebas. Apagué y prendí el equipo. Cambié de estación. Me senté en el cubículo de al lado. No sirvió. La llamada me seguía. Siempre a las 4:10. Siempre sin identificador. Empecé a notar que solo pasaba cuando yo estaba solo en el piso. Si alguien más estaba en turno, no aparecía. Pero cuando era mi noche solitaria, ahí estaba. Una madrugada decidí no contestar. Solo dejé que sonara. Miré el reloj. La pantalla marcaba la duración, aunque no contestara. Otra vez, 33 segundos exactos. Y luego se apagó sola. Ese fue el momento en que algo cambió. Al día siguiente, al encender el monitor, había una captura de pantalla abierta. Una imagen con fondo negro, texto blanco, como si alguien la hubiera dejado intencionalmente. Decía, ¿por qué no respondiste? Cuando vi esa imagen en mi pantalla, sentí algo en el estómago. No miedo al principio, más bien una especie de rabia mezclada con nervios. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. Miré alrededor, el piso estaba vacío, fui hasta los cubículos del fondo, nadie. Revisé los accesos, nadie había entrado desde las 2 de la mañana. Yo era el único en ese piso. Cerré la imagen, revisé los registros del sistema, nada. Nadie había accedido a mi estación. Me dije, estás cansado, estás paranoico, pero igual cambié la contraseña, cerré sesión de todo, y esa noche me senté más lejos del teléfono, como si eso sirviera de algo. La siguiente noche me prometí que no iba a mirar el reloj, que no iba a dar importancia, pero a las 4:10 exactas, la luz roja volvió a encenderse. No atendí, solo me quedé mirando. Y esta vez, la luz no parpadeó una vez, parpadeó 3 veces, como si fuera un código, como si alguien supiera que yo estaba ahí mirando. Y luego la línea se quedó fija, ni llamada entrante ni en espera, solo la luz encendida. Durante exactamente 33 segundos. No hubo mensaje al día siguiente,
Pero en la carpeta de escritorio, una carpeta que yo no uso, apareció un archivo sin nombre. Solo una extensión, .log. Lo abrí. No había texto, solo una línea, una frase. Te estoy esperando. Eso ya no era una broma. No me reí, no me enojé. Solo me quedé quieto por varios minutos, mirando la pantalla sin saber qué hacer. No podía demostrar miedo, no tenía pruebas, y al mismo tiempo ya no podía concentrarme en nada más. Empecé a evitar mirar el reloj. Usaba auriculares, ponía música fuerte, me levantaba justo antes de las 4:10 y bajaba al baño o a fumar aunque no fumo, pero la llamada seguía entrando. Siempre en mi estación. Un compañero de otro piso me dijo que a veces mi línea aparecía ocupada sin razón, aunque él sabía que no había ninguna llamada. Yo no le respondí, solo asentí. Una noche fue diferente. La línea no sonó, no hubo luz, nada. Por un segundo sentí alivio, hasta que noté que el auricular del teléfono estaba levantado. No me acuerdo haberlo tocado. Estaba seguro de haberlo dejado en su base, pero ahí estaba, descolgado, apoyado al borde como si alguien hubiera contestado. Me acerqué, lo levanté con 2 dedos, lo puse en mi oído, y ahí sí lo escuché. No una voz, no un sonido reconocible. Era como una mezcla de susurros muy lejanos, como si alguien estuviera hablando dentro de un túnel, pero sin palabras claras, como si estuvieran probando mi reacción, como si me estuvieran estudiando. Colgué de golpe. Al día siguiente pedí el cambio de turno. Inventé que tenía problemas de sueño, que necesitaba estar en el turno de la mañana. Me lo aprobaron sin muchas preguntas. Desde entonces no volví a trabajar después de las 4 de la madrugada. Pero a veces, solo a veces, cuando estoy solo en casa despierto de golpe a las 4:10, sin razón. Y siento como si alguien esperara que yo conteste algo. Nunca más volví a tocar un teléfono de noche. Y cada vez que veo una luz roja parpadear, me pregunto si no es para mí. Yo ya estaba acostumbrado al silencio. Cuando uno trabaja en la noche, en un edificio de oficinas, lo primero que aprende es que el ruido no es el problema. Es la ausencia, esa cosa densa que queda en el aire cuando todos se han ido. Y uno se queda barriendo los rastros de gente que ya no está. Yo era conductor antes, autobuses de larga distancia, pero después de un accidente, nada grave, un susto apenas, dejé las carreteras y busqué algo más tranquilo. El turno de la noche como encargado de limpieza en un edificio corporativo me pareció justo, y lo era. Durante 5 años, o casi 6, no tuve ningún problema. Nadie me molestaba. Yo no molestaba a nadie. Cada quien en su esquina, yo y la noche. El 9º piso siempre fue mi favorito. Tenía esa área de descanso con sillones de cuero sintético, 2 máquinas expendedoras, una de café y otra de refrescos, y esas mesitas redondas donde el personal comía rápido entre una junta y otra. Luz blanca, aire acondicionado justo, silencio absoluto después de las 8. Casi nunca subía nadie durante mi turno. A veces los de mantenimiento o algún guardia, pero por lo general ese piso era mío. Y me gustaba. Hasta que una noche, y no sabría decir si fue lunes o martes, la vi. No pasó nada extraño. No hubo música, ni sombra, ni ruido. Solo estaba sentada ahí, una mujer. Vestía como cualquiera que trabaja en oficina. Blusa clara, pantalón recto, zapatos bajos. Cabello suelto, oscuro, más o menos hasta los hombros. Estaba sentada al lado de la máquina de refrescos, con los brazos apoyados en las rodillas y la cabeza un poco inclinada hacia el piso. No parecía esperar a nadie, no parecía hacer nada. Pensé que habría perdido el transporte, o tal vez estaba pasando un mal rato y prefería estar sola.
Pasé con el carrito de limpieza, lento, sin molestarla, y no dije nada. Al día siguiente, estaba ahí de nuevo. Misma hora, mismo lugar, misma postura. Eso me sacó un poco de onda. Pensé, ¿será que trabaja de noche y no lo sabía? ¿Será que está esperando algo, a alguien? Pero no se movía, ni el celular sacaba. Solo miraba hacia el suelo, con las manos sobre las rodillas, inmóvil. Intenté hacer contacto visual, pero no me devolvió la mirada. Apenas levantó el rostro medio segundo, como si hubiera sentido que alguien pasaba, y ya. No era grosera, pero tampoco estaba ahí, si me entiende. Eso fue lo que más me incomodó. Yo por dentro me dije que no era mi problema. No me estaba haciendo nada, no tenía por qué preocuparme. Pero las cosas que no se mueven, cuando deberían moverse, empiezan a pesar en el aire. Y esa mujer estaba demasiado quieta. Al tercer día decidí saludarla. Nada exagerado, solo un buenas noches. Ella apenas asintió con la cabeza. Ni habló, ni sonrió, ni se giró. Solo ese movimiento de cabeza, como si hubiera escuchado algo lejano. Y seguía ahí. Ese mismo día me crucé con Arturo, el de limpieza del 10º. Le pregunté si había visto a alguien en la sala del 9. Me dijo que no. Está vacío desde las 7, nadie se queda arriba, me aseguró. Y no lo dije, pero eso me hizo sentir un poco raro. Nadie la ha visto. ¿Y yo entonces qué estoy viendo? Pensé que tal vez él no se había fijado, o que se había ido antes. Pero empecé a poner más atención. La noche siguiente llegué más temprano. Y sí, ella ya estaba ahí cuando subí. Sentada, sin moverse, con la misma ropa, la misma postura. Pasé a pocos metros de ella. Escuchaba la máquina de refrescos hacer ese zumbido que siempre hacía al enfriarse. Y otro sonido, más seco, como el del motor arrancando. Ella no reaccionó. Y ahí fue cuando sentí algo que no sé explicar. No era miedo, era incomodidad. Como cuando uno siente que algo no está mal a simple vista, pero aún así no encaja, no se siente natural. Volví a bajar antes de terminar el piso. No quise quedarme allí mucho rato. Pensé en comentarlo con el guardia, pero me pareció tonto. ¿Qué iba a decirle? ¿Que hay una mujer que no hace nada, pero me pone nervioso? Pasé 2 noches sin subir al 9º. No por miedo, eso me repetía a mí mismo, sino porque el piso estaba limpio. Pero el tercer día tuve que subir, una fuga en el baño, y ahí estaba ella otra vez. No me miró, no se levantó, no hizo nada. La luz blanca le daba un tono gris a la piel, como si estuviera deslavada, y sus brazos seguían apoyados en las rodillas, como si no se hubiera movido desde que la vi por primera vez. Ese día decidí ignorarla. Pasé directo, pero mientras limpiaba el baño, escuché claramente el sonido de la máquina de refrescos soltando una lata. Pshhh, tac. Salí rápido. La máquina tenía una lata en el dispensador. Y ella seguía sentada, sin moverse. No tenía nada en las manos. Esa noche no me acerqué. Solo vi la lata ahí, en la ranura de la máquina, fría, recién caída. Y a ella exactamente en la misma postura, como si no se hubiera movido ni para parpadear. Sentí que me estaba volviendo loco, o que estaba demasiado cansado, pero sabía lo que había escuchado. Ese sonido es muy claro. Uno no lo confunde. La madrugada siguiente ya no lo aguanté. Bajé al cuarto de seguridad, donde estaban las pantallas con las cámaras. Víctor, el guardia de turno, estaba medio dormido con un café. Le pedí, sin muchas vueltas, si podía retroceder las grabaciones del 9º piso. Solo por curiosidad, le dije. No le hablé de la mujer, no quería que pensara que estaba inventando cosas. Retrocedió hasta las 3:30 de la mañana, el momento en que escuché la lata caer. La imagen mostraba el área común,
Las máquinas, las sillas, las mesitas, todo igual. Pero no había nadie. La cámara apuntaba directo al rincón donde ella siempre estaba, y el lugar estaba vacío. Esperé. El video siguió por varios minutos. La máquina no se movió. Nadie apareció. Nada. Víctor me preguntó qué estaba buscando. Le dije que ya nada, que me había confundido. No dormí bien esa mañana. Y al siguiente turno evité subir al 9º. Pedí a otro compañero que se encargara con cualquier pretexto, pero no podía dejar de pensar. No era posible que lo hubiera imaginado tantas veces. No era posible que fuera una coincidencia tan perfecta. Y lo peor era que no había nada raro en ella. No gritaba, no lloraba, no pedía ayuda. Solo estaba sentada, cada noche, como si fuera parte del mobiliario, como si siempre hubiera estado ahí. Las siguientes noches traté de ignorarlo. Me enfocaba en los pisos más bajos, en los baños, en el lobby. Pero a veces, el ascensor se abría en el 9º sin que yo lo pidiera. Y cada vez que pasaba cerca de esa sala, aunque no entrara, escuchaba el zumbido de la máquina de refrescos. Ese sonido sutil que uno conoce después de años. Una madrugada, escuché ese ruido seco, el de la lata cayendo desde el pasillo. Eran las 3:32. Me detuve. No entré, solo respiré hondo y me fui al otro lado del edificio. Yo no estoy diciendo que era algo paranormal. No soy de creer en esas cosas. Solo sé lo que vi y lo que no vi también. Sé que ella estaba ahí varias noches, siempre igual, siempre sola, y que no volvió a moverse después de ese saludo con la cabeza. No hablaba, no se giraba, no pedía nada, no desapareció en el aire, ni hizo nada raro. Pero también sé que las cámaras no la registraron y que los demás decían no haberla visto nunca. No me gusta subir al 9º desde entonces. Cambio de piso cuando puedo. Me acomodo distinto. Pero hay noches en que el sonido de la lata cayendo me hace parar en seco, aunque esté 2 pisos abajo. Y en esas noches juro que no hay nadie arriba, nadie, excepto ella. Yo no soy de contar este tipo de cosas, no porque no me hayan pasado cosas raras, sino porque no me gusta darle más vueltas a lo que ya me dejó incómodo. Trabajo como técnico en un hospital que lleva más de 70 años funcionando. Se ve desde lejos que es viejo. Las paredes están cuarteadas en varias salas, las puertas hacen ruido hasta cuando están cerradas, y los elevadores... Bueno, uno de ellos se traba al menos una vez por mes. Yo me encargo de todo eso. Eléctrico, plomería, cerraduras, cámaras. Ya llevo más de 10 años ahí. Y hay un sector al que yo ya no subo, no por miedo, sino porque no hace falta. Así me justifico, al menos. Ese segundo piso estuvo cerrado desde antes de que yo entrara. Según me contaron, ahí era donde funcionaba la sala psiquiátrica. No sé si era verdad o solo chisme de pasillo, pero decían que hubo un incendio que afectó el sistema eléctrico y parte del techo. Lo cierto es que el piso quedó fuera de uso. Nadie sube, ni los médicos, ni las enfermeras. Hay otras salas, mejor equipadas, y nadie necesita ir a revisar nada ahí. Yo solo subí porque me tocó. Había reportes de ruidos, de que en las cámaras de seguridad se veían sombras pasando por la escalera. Tonterías. Cosas que se dicen cuando un lugar está vacío por mucho tiempo. Fui porque querían que verificara si había alguna filtración o un posible cortocircuito, ya que una lámpara de emergencia se había encendido sola durante la madrugada. Nada anormal en un edificio así de viejo. Subí con la linterna y el cinturón de herramientas como siempre. Me acuerdo que no había luz directa en el pasillo principal, solo unas bombillas débiles que parpadeaban cuando pasabas cerca. Y el sonido
No era un sonido fuerte ni agudo. Era como un zumbido de estática que se colaba por las rejillas del techo. Nada que no haya escuchado antes. Pero cuando pasé por frente a una de las puertas de la derecha, sentí algo que me detuvo, como si el aire cambiara justo en ese tramo. Me asomé por la rendija, estaba medio abierta. Lo que vi me hizo retroceder medio paso. Había una cama de hospital en el centro del cuarto, vieja, oxidada en las patas, y sobre ella un hombre, tirado. No se movía, ni respiraba fuerte ni hacía ruido. Solo estaba ahí. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, tan abiertos que me pareció que ni pestañaba. Tenía la piel blanca, pero no pálida como un cadáver. Era una blancura distinta, como papel sin uso. No dije nada. Cerré la puerta con cuidado y seguí caminando como si no hubiera visto nada. Pero ya no revisé nada ese día. Bajé, anoté todo en orden, en el parte de mantenimiento, y no lo comenté con nadie. Pensé que era alguien que se había colado, un sin techo quizá. No sería la primera vez. A veces se meten por la azotea o por el estacionamiento trasero. Pero 2 noches después, el velador me pidió que lo acompañara porque volvió a sonar la alarma del piso cerrado. Me reí. Le dije que probablemente era una rata pasando frente al sensor o un ventilador mal calibrado, pero subimos. Esta vez no quise mirar por la misma puerta. No quería ni pasar cerca, pero algo en mí me jaló. Lo hice rápido, como para comprobar que no había nada y ya. Y sí, el hombre seguía ahí, exactamente igual. Misma postura, misma expresión vacía, misma mirada hacia el techo. No se había movido ni un centímetro. Le dije al velador que necesitábamos sacar a esa persona de ahí, que iba a avisar a seguridad o a alguien de admisión. Pero él no me creyó. Me dijo que no había nadie, que ya había revisado antes de llamarme. Le pedí que mirara por la rendija. Abrió la puerta por completo. No había nada. Ni cama, ni hombre, ni sábanas. Solo un cuarto polvoriento con las paredes chamuscadas en la parte de arriba. El foco colgando sin bombilla. El piso vacío. Me quedé callado. Ni discutí. Bajamos. Yo no dije ni una palabra más esa noche. No volví a subir por decisión propia, pero el hospital es grande y el trabajo siempre aparece. Unas semanas después hubo una falla eléctrica en el sistema del segundo piso. Algo desconectó las líneas de respaldo. No quedaba otra. Me tocaba subir otra vez. Y lo hice como siempre, sin drama. Subí con linterna, con la cara seria, con la idea de terminar rápido y no mirar más de la cuenta. Pero antes de llegar al cuarto donde lo había visto, pasé por el antiguo baño de esa ala. Las puertas estaban rotas, colgando. El espejo seguía ahí, medio astillado, y en la penumbra, al apuntar con la linterna, noté algo raro. Yo estaba solo. Escuchaba mi respiración, sentía el sudor bajarme por el cuello. Pero en el espejo no estaba solo. En el espejo, detrás de mí, estaba él. No de pie, no moviéndose. Estaba exactamente como lo recordaba, acostado, inmóvil, con la cara girada hacia donde yo estaba, pero reflejado de una forma que no tenía sentido. El espejo estaba frente a mí. Yo solo podía ver la puerta detrás, el pasillo vacío. Pero ahí, en el fondo del reflejo, entre los azulejos manchados, se marcaba la figura del hombre. Tirado, con los ojos tan abiertos que parecían estirarle la piel del rostro. Y lo peor era que me miraba directamente. No reaccioné de golpe. Me quedé viendo, tratando de entender si era un juego de luz, un efecto de la linterna, algo lógico. Pero entre más lo observaba, más real se sentía. No parpadeaba, no respiraba, y sin embargo, algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo vacío, era tensión, como si hubiera estado esperando.
como si mi presencia ahí fuera algo que él ya sabía que iba a pasar. No me moví bruscamente, no corrí, apagué la linterna, bajé la mirada y salí del baño caminando, sin hablar, sin mirar más a ninguna puerta. Bajé las escaleras como si no me hubiera pasado nada, como si no sintiera la piel de los brazos ardiendo, los oídos zumbando y ese sabor metálico en la garganta. Esa fue la última vez que subí a ese piso. Lo reporté como problema de voltaje y sugerí clausurar toda la línea de respaldo para evitar nuevas subidas innecesarias. No lo hicieron, claro, pero tampoco me obligaron a subir más. Desde entonces paso por esa zona del hospital con cierta distancia. Nadie lo nota, nadie me pregunta, pero hay algo que no ha parado. En ciertas noches, cuando camino por el pasillo de la planta baja para revisar las cámaras o cerrar los tableros, siento algo. No es miedo, no es frío, es presión, como si alguien me estuviera observando desde arriba. Y cuando paso por la escalera del ala cerrada, esa que da justo al segundo piso, evito mirar hacia arriba. Porque si lo hago, incluso en la oscuridad más completa, puedo ver una pequeña línea de luz filtrarse por debajo de la puerta de esa sala. Y si me quedo un segundo más mirando, parece que hay algo justo ahí, pegado a la rendija, algo que brilla levemente, como dos ojos, muy abiertos.